Buen día, doctor. Gracias, Joaquín. Eso quiere decir que me están copiando bien. Se me escucha bien, ¿no es cierto? ¿Tienen la presentación ya ahí? Ok, todos están viendo la presentación. Joaquín, ¿se ve la presentación? Sí, doctor, se ve la presentación. Buenísimo, vamos a empezar entonces. Son las 8 en punto, tengan buen día. Vamos a continuar con lo que hemos hecho ayer. Ayer hemos hecho un análisis fisiológico de todo lo que significa, de lo que significan sus determinantes fisiológicos, quiénes determinan la presión arterial sistólica y quiénes determinan la presión arterial diastólica. Si recuerdan, rapidito, la presión arterial sistólica está determinada fundamentalmente por la función de bomba del corazón, es decir, por el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial sistólica. Y por otro lado, la presión arterial diastólica está determinada fundamentalmente por la resistencia vascular periférica, ¿no? Y el valor que se genera es a partir del rebote diastólico de la arteria aorta. Entonces, cuando aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial diastólica, y cuando aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial sistólica. Esos eran los determinantes fisiológicos, y los determinantes físicos pues son el volumen y la resistencia. Bien, eso, y hemos hablado un poquito de la presión del pulso o presión diferencial, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, y hemos hablado de la presión arterial media, que es un promedio de la presión en todo el ciclo cardíaco, entendiendo que el ciclo cardíaco no es igual en sístole y en diástole, una parte es sístole y dos partes es diástole, ¿no? Por eso la fórmula de presión arterial media es 2 veces la diastólica más una sistólica, ¿no? Todo eso dividido entre 3 nos da la presión arterial media, que la usamos muchísimo en clínica porque es el valor que nos ayuda a determinar la cantidad de presión que necesita cierto órgano para continuar funcionando adecuadamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo se toma la presión arterial. Vamos a definir qué es hipertensión arterial, como cuando decimos que tenemos hipertensión arterial, en qué valores de presión arterial se considera que alguien tiene hipertensión arterial, y vamos a mostrarles la nueva clasificación de hipertensión arterial y vamos a mostrarles cómo se toma la presión. En 20 minutos o media hora vamos a repasar la parte teórica y luego 15 minutos van a ver un pequeño video donde se muestra la toma de la presión. Este enlace después yo se lo voy a mandar a Joaquín para que ponga en todo el grupo. Bien, ok, entonces vamos a comenzar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Vamos a comenzar. Esta es la última guía que ha salido de la European Society of Hypertension, Sociedad Europea de Hipertensión. Y hay una última guía del 2024 de la ESC, de la Sociedad Europea de Cardiología, que básicamente no se ha modificado, pero para hacer estas guías han utilizado un montón de estudios, un montón de metaanálisis para obtener los datos y poder proporcionar una guía al mundo, ¿no? Entonces, en esta guía ya se ha mantenido la definición de hipertensión que la teníamos desde el anterior consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión del 2009, en la cual se considera hipertensión cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esto es muy importante en la definición de hipertensión. Sin embargo, lo que viene a continuación es más importante aún y dice, debe estar basada en valores repetidos de medidas de presión arterial en la consulta médica. Es decir, que si uno va a una consulta médica y le toman la presión y está en este valor, no puede uno ponerle la etiqueta de que ya es hipertenso, sino corrobora estos valores en varias consultas posteriores en los cuales se repiten valores elevados de presión. Uno puede tener presión alta porque vino corriendo, porque tuvo un susto, porque tiene una preocupación, porque tiene un dolor de muelas, porque le duele la cabeza por otra causa. Es decir, hay muchos factores que pueden elevar temporalmente la presión. Si ustedes suben corriendo las gradas de la facultad desde la planta baja, están tarde a su clase, llegan a su laboratorio,
se les toma la presión en ese momento, por supuesto que va a estar más alta de 140, 90. Probablemente pueda llegar a 180, 100 sin ningún problema. La cosa es que después de 10 minutos de reposo, esa presión ya baje a sus valores normales y no se mantenga permanentemente elevada, ¿sí? Es muy importante considerar eso, que la presión arterial debe estar alta continuamente. Por eso se requieren varias medidas en consultorio, ¿bien? O en la casa. Ahora ya vamos a ver que no solo se mide en consultorio, sino se le pide al paciente que compre o se le proporcione un tensiómetro digital de brazo para que se mida la presión en la casa. Bien. Ahora, existe una relación continua entre la presión arterial y la morbilidad. Morbilidad quiere decir cómo uno se enferma. Morbilidad cardiovascular son las enfermedades relacionadas o que comprometen el sistema cardiocirculatorio, ¿sí? Y también está muy relacionada a morbilidad renal, es decir, enfermedades que tienen que ver con los riñones, y está muy relacionada a eventos fatales. Un hipertenso puede hacer una muerte súbita en cualquier momento. Ahora, es muy importante ver esto, incluso con presiones arteriales en consulta de presión sistólica de 115 o diastólica de 75, hay personas que pueden generar un evento cardiovascular. Por eso este valor, el valor de 140-90, es un propósito más pragmático, es más para simplificar el diagnóstico y que el médico tenga a mano la decisión de iniciar o no un manejo antihipertensivo, darle medicamentos para bajar la presión. ¿Okay? Estos valores de presión corresponden a los niveles de presión arterial en los cuales el beneficio de la intervención, es decir, el que nosotros le demos un medicamento, que le digamos que baje de peso, que coma menos sal, que baje el estrés, etcétera, exceden a no tomar ninguna acción. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio de que nosotros tomemos parte o el paciente tome parte en su control y en su tratamiento es más útil que no hacer nada. Bien, esta es la última clasificación de hipertensión arterial de la guía del 2023 y la guía de la ESC del 2024 no la ha modificado. Entonces, probablemente en el examen sí pongamos alguna pregunta en relación a valores de presión arterial y a qué grado de hipertensión corresponde. Si ustedes ven, la categoría óptima de presión arterial, que no es hipertensión de presión arterial, es menor a 120 para la sistólica y menor a 80 para la diastólica, ¿sí? Se considera una presión arterial normal entre 120 y 129 para la sistólica y 80 y 84 para la diastólica. Bien. Se considera una presión normal alta, entre 130 para la sistólica, 130 a 139, y para la diastólica de 85 a 89. Si se dan cuenta, hasta aquí no se considera hipertensión, es presión óptima, presión normal y presión normal alta, ¿no? Todo por debajo de 140 milímetros de mercurio, hasta 139 en la sistólica y por debajo de 90 en la diastólica hasta 89. Y a partir de ahí consideramos como hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Hipertensión grado 1 se considera una presión entre sistólica de 140 a 159 y una presión diastólica de 90 a 99. ¿Sí? Una hipertensión grado 2, fíjense que esto es grado 1, grado 2, ya no es estadio 1, estadio 2 como era antes, es grado 1 de hipertensión, grado 2 de hipertensión que está entre 160 y 179 y la diastólica entre 100 y 109. De la misma manera, el grado 3 de hipertensión ya es una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, cualquier presión por encima de 140 para la sistólica, igual o 140 para la sistólica, e igual o mayor a 90 para la diastólica, ya se considera hipertensión arterial. ¿Sí? Y hay otras dos definiciones, la hipertensión sistólica aislada, que es cuando solo la presión arterial sistólica esté elevada, mayor o igual a 140, con una presión diastólica en rango de no hipertensión, menos de 90 milímetros de mercurio. Y se considera una hipertensión diastólica aislada,
cuando hay una presión arterial sistólica menos de 140 con una diastólica mayor a 90, ¿no? La primera es muy común en pacientes ancianos, la hipertensión sistólica aislada, y la segunda es muy común en pacientes hipertensos reactivos, jóvenes sobre todo, donde la reactividad genera vasoconstricción periférica y la vasoconstricción, como hemos dicho, aumenta la resistencia y por tanto va a aumentar más la presión diastólica que la presión sistólica, ¿sí? Es importante que tomen nota de este cuadrito porque de aquí vamos a preguntar algunas cosas en el examen. Bien, además de la clasificación de hipertensión, es recomendado dividirla no solo en grados, ¿no? Ya hemos dicho que hay presión normal, presión óptima, presión normal alta, y cuando pasa de 140 a 90 tenemos una hipertensión grado 1, 2 o 3, de acuerdo a la medida de la presión arterial en el consultorio. Sin embargo, además de estos grados de presión arterial elevada, los cuales están basados simplemente en los valores de presión, se pueden recomendar 3 estadios de hipertensión arterial. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Ojo, esto ya no está en relación a los valores de la presión arterial, está en relación al compromiso que pueda tener este paciente hipertenso con otros elementos. Por ejemplo, el estadio 1 de hipertensión es una hipertensión arterial no complicada que no tiene daño a órgano blanco mediado por hipertensión, este DOB-MH quiere decir daño a órgano blanco mediado por hipertensión, que no sea diabético, que no tenga enfermedad cardiovascular o que no tenga insuficiencia renal menor o igual en estadio 3. Entonces, todos los hipertensos que no son complicados, que no tienen daño en otros órganos, se consideran estadio 1. Estadio 2 es un hipertenso que ya tiene daño a órgano blanco mediado por hipertensión, de pronto ya tiene crecimiento ventricular izquierdo, o bien es diabético, o tiene una enfermedad renal crónica en estadio 3 para adelante. ¿Sí? En estadio 3, perdón. Y el estadio 3 de la hipertensión es un hipertenso con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5. ¿Sí? Este estadiaje no es gradación, no son grados, son estadios de hipertensión, sirve para calcular el riesgo cardiovascular de un hipertenso. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Algunas recomendaciones para el screening. Screening quiere decir que uno pueda detectar la presión arterial, ¿no? Nosotros tenemos la obligación después como médicos de poder detectar la presión arterial. Y para eso recomendamos que todos los adultos que vayan a una consulta médica deben ser tomados, se les debe tomar la presión arterial, ¿sí? De pronto uno va a una consulta médica porque tiene gripe, es importante que en la consulta médica se les tome la presión aunque tengan gripe, de pronto es hipertenso y todos los antigripales producen subida de la presión, la mayoría de ellos, porque tienen una medicina que se llama pseudoefedrina, que es el descongestionante que quita los mocos, que quita el catarro, pero la pseudoefedrina sube la presión arterial, ¿sí? Porque es un vasoconstrictor. Y al ser un vasoconstrictor aumenta la resistencia periférica y sube fundamentalmente la presión diastólica. Por otro lado, la pseudoefedrina también aumenta la frecuencia cardíaca. Es similar a un bloqueante alfa beta adrenérgico, y al aumentar la frecuencia cardíaca que aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, sube también la presión arterial sistólica. ¿Ok? Se recomiendan mediciones regulares de la presión arterial en adultos a partir de los 40 años de edad. Sin embargo, si hay antecedentes o algún problema o antecedentes de que haya tenido, por ejemplo, familia hipertensa, entonces no hay problema de hacer el screening en edades ok. En individuos que no tienen hipertensión arterial, los intervalos para mediciones repetidas de la presión deberían programarse dependiendo de los niveles de presión, del riesgo de hipertensión y del riesgo cardiovascular. Bien,
En pacientes con alto riesgo se recomienda mínimamente seguimiento anual. La guía es que recomienda seguimiento cada 6 meses y en pacientes de alto riesgo cada 3 meses. Bien, una vez que confirmamos el diagnóstico de hipertensión, es bien importante que repitamos solicitemos que el paciente acuda a consulta en el lapso de 4 semanas, 2 a 3 visitas, para poder realmente gradarlo, poner en qué grado de la clasificación está, y si en caso fuera necesario se le hace su estadiar. Esta es la parte importante. Bueno, en realidad todo es importante en la presentación, pero aquí está cómo vamos a determinar la medición de la presión arterial. Un par de tips. La determinación exacta de la presión arterial es la base del diagnóstico y manejo de la hipertensión. Es muy importante, ustedes están en pregrado, es muy importante que aprendamos a tomar la presión adecuadamente. La próxima semana en la guía vamos a publicar la práctica de toma de presión arterial, pero aquí más o menos les voy a dar unas pautas de cómo tomar la presión. La toma de presión arterial con estos métodos, con métodos anaeroides o oscilométricos, es la que está en el mercado, la que usamos. Sin embargo, la medición intraarterial, para eso se coloca un sensor en la arteria radial generalmente, esto tienen algunos monitores de la terapia intensiva, es realmente el único método exacto y totalmente exacto para medir la presión arterial. Como les he explicado, este es un método invasivo que requiere la colocación de un catéter en una arteria que esté conectado a un monitor y es el único modo real de tomar la presión arterial. Los otros métodos son métodos clínicos que nos ayudan perfectamente a poder tomar la presión arterial. ¿Ya? Estos métodos indirectos, no invasivos, como este que estamos viendo en la imagen, están descritos hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que hacen es, ahorita vamos a ver, por ejemplo, esta clasificación, tenemos los tensiómetros o dispositivos auscultatorios y oscilométricos, que son oclusivos, que funcionan ocluyendo la arteria braquial, los parcialmente oclusivos, que son los tonométricos, que funcionan con un aparatito, un sensor que mide el tono del pulso, y los no oclusivos, que es la pulse wave velocity y el piezoeléctrico. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes. Miren, este es un esfigmógrafo, se llama esfigmógrafo de May. En 1860 ya estábamos pensando en la manera de tomar la presión. En realidad, si ustedes ven, es un aparatito, ¿sí? Que lo que tiene es una especie de clavito que está apoyado en el canal radial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Este clavito lo que va a hacer es tomar una imagen en realidad de la onda de pulso. Esto que vemos aquí es la onda de pulso, ¿no? Pero es el primer esfigmógrafo que está publicado, que nos daba una relación de pronto parcial más de la presión sistólica que de la diastólica. Aquí vemos otro esfigmomanómetro anaeroide de Potain, ya un poco más adelante, 30 años después, en el cual igual tenía un sensor de pulso, pero este sensor de pulso estaba conectado por una manguerita y a un manómetro. Entonces ya nos permitía obtener la presión arterial sistólica de manera más exacta. Y aquí tenemos el esfigmomanómetro de Riva-Rocci, ya este es el papá del esfigmomanómetro mercurial, donde ya era conectado el manguito de un esfigmomanómetro a una columna. Inicialmente una columna de agua, después se cambió por una columna de mercurio. Y aquí tenemos el mercurial, que ustedes lo conocen, y tenemos un esfigmomanómetro anaeroide, que es el que se utiliza regularmente. Bien, este esfigmomanómetro mercurio ya no se usa más, ya no se lo produce más, porque el mercurio es un contaminante muy, muy importante. Entonces, contamina el río, contamina el agua, contamina el planeta. Es por eso que, a pesar de ser de los más exactos que se produjeron, ya no se hacen más por este motivo. Y los esfigmomanómetros anaeroides, que son los que usamos regularmente, también están pasando al olvido, les cuento, porque van a ser reemplazados o están siendo reemplazados, según las guías, por los esfigmomanómetros oscilométricos, que son
los que conocemos como tensiómetros digitales de brazo, estos, ¿sí? Estos sí los conocemos bien, es un tensiómetro digital de brazo. Este es un tensiómetro digital de muñeca. Esto no se debe usar, chicos. Estos tensiómetros no son exactos. Entonces, tienen mucha facilidad de fallar y de darnos resultados inexactos que más bien hacen que el paciente se preocupe, genere ansiedad y la ansiedad le suba su presión. ¿Sí? En cambio, todas las guías recomiendan el uso de un tensiómetro digital de brazo. Y este tensiómetro digital debe estar calibrado y validado en una lista que de todas las marcas donde están marcas y de los tensiómetros validados, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen estos tensiómetros, no? Básicamente, este es un gráfico muy bonito donde podemos observar en realidad cuál es la metodología para medir la presión, ¿no? Si ustedes ven, acá tenemos el corazón y tenemos probablemente la subclavia y aquí está viniendo la arteria braquial. ¿Qué hacemos con el manguito? Con el manguito ocluimos la arteria braquial. Una vez que insuflamos, aquí está el bulbo del manguito, insuflamos este manguito hasta una presión en la cual logramos ocluir el paso de la sangre que está viniendo por la arteria braquial, ¿sí? Esta otra tripita está conectada a un manómetro, que es para medir la presión, y colocamos el fonendoscopio por debajo, no debajo del manguito, sino por debajo, 2 centímetros del pliegue, colocamos el estetoscopio para poder escuchar aquí un ruido que se va a generar al momento en que empecemos a desinsuflar el manguito. Aquí ustedes pueden ver en este dibujito qué es lo que sucede cuando insuflamos el manguito, la arteria queda ocluida, es decir, no hay paso de sangre. El momento en que empezamos a desinsuflar, permitimos que empiece a pasar sangre y pasa sangre por la arteria que se empieza a abrir, ¿sí? Este momento en que pasa la sangre después del manguito genera un ruido, genera un soplo. Estos ruidos se llaman ruidos de Korotkov, ¿sí? Estos ruidos se llaman ruidos de Korotkov. Y el momento en que pasa el primer volumen de sangre después de que la arteria estaba ocluido es el primer ruido de Korotkov y equivale a la presión arterial sistólica, ¿sí? O sea, no es cuando vemos que empieza a moverse la agujita del esfingomanómetro, sino cuando escuchamos el primer ruido, ahí tenemos la presión arterial sistólica. Posteriormente van cambiando del primero al segundo, al tercero, vamos a escuchar en el video que vamos a ver, y cuando desaparece el último ruido del Korotkov, ahí estamos en la presión arterial diastólica, ahí la arteria está completamente abierta y ya no suena, ya no se genera un soplo. ¿Por qué se genera un soplo? Porque hay turbulencia por la compresión, ¿no? Y ese corresponde a la presión arterial diastólica, ¿sí? Bien, les estaba mostrando estos dispositivos que tenemos para medir la presión. Este es un artículo súper interesante en relación a los dispositivos de brazo y a los dispositivos de antebrazo, de muñeca, donde definitivamente se ha evidenciado que no existe no existe seguridad de que los registros en las tomas de presión arterial en la muñeca sean adecuados. Quiero hacer un comentario. Aquí vemos más o menos todos los monitores que realmente están disponibles y que además están validados, ¿no? De todo lo que hay en el mercado. Por ejemplo, han hecho un estudio, 972 dispositivos, de estos que son de relojito que todo el mundo tiene ahora o en su celular, ninguno está validado. ¿Sí? De estos de muñeca, apenas el 8% de estos dispositivos están validados. Y en los de brazos, sí, la mayoría de ellos están validados. ¿Ok? Les decía que quería hacerles un comentario en relación a esto. Esta es la lista de las páginas, pueden sacarle ahí una fotito, donde nosotros podemos encontrar el listado de todos los tensiómetros en el mundo que tienen validación, es decir, que sí se pueden utilizar. Si ustedes pretenden hacer en este año algún estudio de investigación
que tenga relación con la presión arterial, tienen que conseguirse un tensiómetro de este tipo, del primero, ¿sí? Y no trabajar con tensiómetros anaeroides como este que vemos acá. El año pasado, algún ayudante en la cátedra, no sé bajo qué fundamento, tal vez algún profesor en clínica se lo indicó, le dijo a los alumnos que los tensiómetros digitales de brazo, es decir, estos, no servían, que son inexactos y que no se pueden utilizar en un estudio. Nada más incorrecto que eso. Estos tensiómetros, mientras estén validados, la marca Omron tiene casi todos sus tensiómetros validados, la marca Citizen también, evita el sesgo de una mala toma de presión arterial porque el operador no sabe tomar la presión. No es poner el manguito y ponerse el fonendoscopio y tomar la presión. Uno debe entrenarse en tomar la presión para poder escuchar los ruidos, para poder escuchar, ya había estado sin cámara. Entonces debe entrenarse para poder escuchar adecuadamente los ruidos, tanto el sistólico como el diastólico. En cambio, utilizando estos aparatitos, pues evitamos ese sesgo del operador en la toma de la presión arterial. ¿Ya? Que quede muy claro eso, porque las guías que recomiendan, todas las guías, estos son tensiómetros digitales ya clínicos, muy exactos, que se usan, son profesionales. Este es un monitor ambulatorio de presión arterial, sirve para tomar la presión arterial durante todo el día, se lo coloca al paciente, el paciente se lo lleva a la casa y cada 30 minutos a una hora le toma la presión y después lo almacena, lo registra y hacemos un registro de la toma de presión. Lo que les decía, estos son los otros dispositivos. La tonometría, que es uno parcialmente oclusivo, es un aparatito que apoya en la arteria y de esa manera siente la presión de la sangre sobre la pared de la arteria. Los tonómetros buenos cuestan muchísimo dinero, los tienen a disponibilidad en algunas unidades de terapia intensiva, no están para la venta normal. Y estos relojitos, que hay algunos que sí tienen un tonómetro muy bueno, un reloj de estos vale unos $3,000 más o menos, que sí puede funcionar, pero la mayoría de los que ustedes tienen, que les toma la presión y que les dicen que es de su presión, no son exactos. Bien, y a esto quería llegar. Ustedes ven este gráfico, ¿sí? Este es el gráfico de la recomendación de la guía ESH y es el mismo que está en la guía ESC del año pasado. Por favor, véanlo bien, tómenle una fotito. De todos modos, en la primera diapositiva, se las voy a poner de nuevo, está la página de donde pueden obtener este documento. Yo se los voy a subir también al correo a Joaquín para que lo puedan obtener. Miren, hay que considerar varias cosas para tomar la presión adecuadamente, ¿sí? En primer lugar, elementos y condiciones ambientales, ¿sí? Es muy importante que la persona esté en una habitación tranquila, a una temperatura confortable. Si está muriéndose de frío o está haciendo demasiado calor, eso puede influir en el registro de la presión, ¿sí? Uno. Dos, es muy importante usar un dispositivo electrónico automatizado que esté validado y que se coloque en la parte superior del brazo. No dice aquí, utilice un esfingomanómetro de mercurio o un esfingomanómetro anaeroide y tome bien la presión. Dice, use el dispositivo electrónico validado, automatizado, que se coloca en la parte superior del brazo. 3, no debe fumar, no debe haber consumido cafeína o alimentos durante 30 minutos antes de la medida. ¿Sí? Tampoco ingerir ningún medicamento, ninguna droga. Mantenerse sentados por lo menos por 3 a 5 minutos antes de la toma de la medida. De pronto hasta la recomendación mejor es que sean de 5 a 10 minutos, pero la guía indica 3 a 5 minutos. No puedes llegar corriendo, sentarte en la posición adecuada y ese momento que te tomen la presión. Mínimamente debes estar sentado 3 a 5 minutos. Bien. No hablar durante la toma o entre las medidas. Uno debe estar tranquilo, reposado, sin estar charlando con el médico. A veces
los médicos, sí utilizamos una conversación ligera porque notamos que el paciente está muy aprensivo, está muy pendiente del valor de su presión, está mirando el tensiómetro. Entonces le damos una charla muy ligerita, tratamos de desconcentrarlo de esa su aprensión porque le van a tomar la presión y nos sirve como un distractivo, ¿sí? Las condiciones para tomar. La postura. El paciente debe estar sentado con los pies apoyados en el piso y la espalda apoyada en un respaldar, ¿sí? De la silla. No debe estar con los pies colgados, no debe estar con los pies cruzados, no debe estar con la espalda al aire, no debe estar de pie, debe estar sentado en esta posición, ¿sí? 2, el brazo debe estar en semiflexión y debe estar apoyado en una superficie. No debe estar el brazo al aire así, ¿sí? Es cuántas veces hemos visto en el policlínico, en el consultorio, que el enfermero dice, levante su brazo, y le toman la presión así con el brazo levantado. No sirve, el brazo debe estar apoyado en una superficie, ¿sí? Como están viendo en la imagen. Es muy importante esto, la posición, el brazo, el espaldar, ¿sí? Y esa es la posición adecuada y vean, la posición del manguito del tensiómetro debe estar más o menos a la altura del corazón, en la parte media del brazo, 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Bien, y la medida se deben tomar inicialmente 3 medidas en consultorio con intervalo de 1 minuto entre medida y medida, y se toma el promedio de las últimas 2 medidas. ¿Por qué descartamos la primera medida? Porque habitualmente la primera medida siempre tiene un sesgo. El paciente está asustado, se le acaba de poner el tensiómetro, el manguito está frío. Entonces, esperamos 1 minuto, volvemos a tomamos 2 veces y tomamos un promedio, ¿sí? Esto en el consultorio. Cuando se toman las medidas en la casita, se toman 2 medidas con intervalo de 1 minuto y se toma un promedio. Habitualmente se puede descartar la primera medida por lo que les acabo de mencionar, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda en relación a esto? Porque es parte de lo que va a entrar en la guía de la próxima semana. A ver, 1 minuto, alguien que quiera preguntar algo en relación a esto. Nada. O se han dormido o no me han entendido. Ahora, si han entendido, pongan un dedito, creo que hacen salir unas cositas, no sé qué. Pero está muy clara la imagen. Eso, gracias Daniel, Melanie, Jessica, Melanie, Yugoslavia, Paz, súper, muchas gracias. Excelente, continuamos. Entonces, es muy importante esto para su práctica de la próxima semana. Ahorita vamos a ver un video donde vamos a ver la parte activa de esto. Bien, simplemente como detalle, no es clase de clínica, de fisiopatología, de medicina 1, pero la mayoría de las personas con presión arterial elevada no presentan síntomas. Por eso en algún momento la OMS le llamó el asesino silencioso, ¿no? No, después le quitó la visión que generaba mucho estrés a la gente y en realidad al final tenían tanto miedo porque era el asesino silencioso que sí generaba y hacía que tengan molestias, etc. Entonces, pero deben considerar que muchos pacientes con presión alta no tienen ninguna molestia, ¿sí? Cuando la presión está muy, muy elevada, sí pueden empezar a tener dolores de cabeza, puede doler el pecho, tener síntomas de una angina. ¿Por qué? Porque la presión muy alta puede producir que las coronarias se cierren para preservar el tejido posterior y generar un infarto. Pueden producir mareos, sensación de dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, visión doble, lucecitas en los ojos, que son síntomas que nos están diciendo que puede haber una encefalopatía hipertensiva, visión borrosa, generar mucha ansiedad en el paciente, síntomas de confusión, zumbidos en los oídos, acúfenos o tinnitus, como si fuera un motor, puede haber sangrados en la nariz, ¿no? Epistaxis,
y pueden generarse arritmias o sensaciones de palpitaciones. Habitualmente estos síntomas, como ven acá, se presentan cuando el paciente está con presiones muy altas en estadio 3 de hipertensión arterial o un grado 3 de hipertensión arterial. Bien. Y estas son un par de cositas. La prevención de la hipertensión es muy importante. Hay que controlar el peso, tratar de mantener un índice de masa corporal entre 18 y 25, no exagerar en el consumo de sal. No digo quitar la sal. La sal es importante en nuestro medio. ¿Por qué? Porque viene cargada de yodo y nosotros no tenemos yodo en los alimentos. Entonces es una política de salud pública para que nuestra glándula tiroidea funcione adecuadamente. Necesitamos yodo para nuestras hormonas tiroideas. Entonces, antes al hipertenso se le decía cero sal. Hoy no, hoy se le dice que debe consumir muy poca sal, pero no se le quita totalmente la sal. Bien, además de reducir el consumo de sal, se debe hacer actividad física regularmente. El solo ejercicio funciona como un antihipertensivo. El solo hacer ejercicio ha demostrado bajar la presión arterial sistólica entre 5 y 7 milímetros y la diastólica entre 3 y 4. Imagínense. Comer bien, alimentación con mucha verdura, frutas que no sean muy engordantes, evitar comida chatarra, evitar lo que ustedes comen todos los días, pollito broster, tráiganse una ensalada de la casa, unos brócolis, unas zanahorias, unas manzanas, y después van a la casa y comen algo saludable en vez de comer esa basura que comen en la calle, ¿sí? No beban, no beban, el alcohol es dañino, el alcohol mata el alma, mata las neuronas, todos los problemas en la vida, accidentes, atropellamientos, todos se generan con alcohol, se destruyen familias. Entonces el alcohol es lo peor que existe. Entonces no beban. De pronto tomar una copa de vino en alguna reunión, excepcionalmente, pero mientras menos tomen, mejor. Evitar fumar. El fumar produce aterosclerosis, hace que que se generen placas de grasa en las arterias y lógicamente si hay placas de grasa en una arteria, disminuyen la luz de la arteria y al disminuir la luz de la arteria aumenta la resistencia, ¿no? Porque tienes una arteria más angostita y entonces no hay que fumar. Bien. Y estas recomendaciones, actividad física por lo menos 150 a 300 minutos, esos son 2 a 4 horas de ejercicio aeróbico por semana, o de alta intensidad, por lo menos 1 hora, 2 horas por semana, ¿no? Disminuir el estrés, eso es lo que ustedes mejor tienen, estrés, pero vean de hacer alguna actividad recreativa que pueda bajarles el estrés de la universidad, hacer ejercicios respiratorios, hacer medicación. Ven aquí una tablet, un celular, su fonendo, el pobre. Esa es la vida que les espera, ¿eh? Ustedes la buscaron, pero va a ser buena siempre y cuando ustedes sean grandes médicos, ¿sí? Evitar el consumo de alcohol, miren como él dice, pues no, gracias, yo no bebo. No debe ser recomendado el alcohol como prevención. En alguna parte yo escuché que es bueno tomar vinito regularmente para evitar enfermedades cardiovasculares. En ninguna botella de vino en la etiqueta dice que eso disminuye el riesgo cardiovascular, así que hay que evitar el alcohol, ¿sí? Y el Día Mundial de la Hipertensión ya fue el mes anterior. Es un día especial porque buscamos y tratamos de enseñar a la gente para que pueda controlarse periódicamente su presión y hacer todas las actividades que acabamos de mencionar. Bien, esta es la parte inicial. Un ratito levántense, respiren 2 minutos. Les voy a poner un video. Ya nos daremos pausa de 2 minutos y es un video de 10 minutitos. Es un video que está en inglés. Espero que la mayoría de ustedes lo entiendan. Me imagino que todos hablan inglés perfectamente. No, mentira, pero es un inglés técnico muy fácil, muy simple. Pero de todos modos les voy a pasar el link o el documento, se lo voy a pasar a Joaquín para que pase al chat que ustedes tienen de todo el curso. ¿Ok? 2 minutitos entonces de descanso para ponerles el video. Vamos a empezar. Primero les voy a pasar enterito para que lo lean. Bueno, van a ver que está muy, muy, muy simple de entender. ¿Ok? Ahí vamos. If
Evaluation of blood pressure is essential in assessing cardiovascular health. It is used in screening for hypertension and for monitoring the effectiveness of treatment in patients with established hypertension. In the routine outpatient setting, blood pressure is measured indirectly. Thus, it is important that proper techniques be used in order to produce consistent and reliable readings. In adults, a normal blood pressure is less than 120 millimeters of mercury for systolic and less than 80 millimeters of mercury for diastolic blood pressure. Higher levels are classified as prehypertensive. Estos valores de presión eran los valores del séptimo consenso. Estamos hablando de valores de hace 15 años. Sí, el video es antiguo, pero ahora consideramos los valores como los que les he mencionado en la charla. ¿Ya? No van a encontrar estos valores en los grados de tensión arterial que les he mencionado en la charla. Systolic blood pressure between 120 and 139 millimeters of mercury, and a diastolic blood pressure between 80 and 89 millimeters of mercury. Hypertension is defined as a systolic blood pressure greater than 140 millimeters of mercury or greater than 90 millimeters of mercury diastolic measurement. Esto no ha cambiado, no es el mismo valor que mantienen todas las guías actualmente. The purpose of this video is to demonstrate the appropriate technique for the indirect measurement of blood pressure in adults. Este video, su utilidad es para ver la metodología adecuada para tomar adecuadamente la presión. Como ustedes se fijan, todavía usan tensiómetros aneroides. Nosotros vamos a seguir usando mucho tiempo tensiómetros aneroides probablemente, pero ya las guías nuevas sugieren el tensiómetro digital, ¿sí? Entonces es importante que vean, porque va a explicar exactamente cómo va a colocar todos los implementos para una toma adecuada de presión. Pressure should be assessed at each office visit. The equipment necessary for measuring blood pressure includes a stethoscope. The stethoscope should have tubing of sufficient length for the clinician to hear Korotkoff sounds while viewing the manometer. The bell side of the stethoscope should be used as it permits better auscultation of Korotkoff sounds. A sphygmomanometer consisting of a blood pressure cuff containing a distensible bladder, a rubber bulb, and an adjustable valve, as well as flexible tubing. Finally, a manometer that documents the level of pressure within the cuff. Each part of the sphygmomanometer should be examined on a regular basis. The needle on an aneroid manometer should rest at 0 before and after measuring blood pressure. Aneroid manometers should have scheduled recalibration at least every 6 months. Concerns over the toxicity and environmental impact of mercury have led many institutions to use aneroid manometers exclusively. The steps required for accurate indirect measurement of blood pressure are identical whether using an aneroid or mercury manometer. Correct positioning of the patient is essential to accurately measure blood pressure. The patient's back and legs should be supported with legs uncrossed and feet resting on a firm surface. The patient's arm should be bare to the shoulder. The arm should be supported at heart level. The manometer should be at the eye level of the healthcare practitioner. A common error in taking blood pressure is the use of an improperly fitted cuff. Selection of an appropriately sized cuff requires assessment of the arm circumference. The midpoint position is determined by measuring the distance between the olecranon and acromion processes. The arm circumference is then measured at the midpoint. Once the arm circumference has been determined, the appropriate size cuff can be selected. Cuffs typically are marked with acceptable sizing indicators to facilitate proper fitting. However, it is more important to use a cuff that is appropriately sized for the arm. To assist in selecting the appropriate size, cuffs should be marked with an index line that runs perpendicular to the length of the cuff and a range line that runs parallel to the length of the cuff. The index line should fall within the range line when the cuff is secured to the upper arm. The cuff should be applied 2 centimeters above the crease of the elbow. It should fit snugly, but still allow 2 finger widths under the cuff. Es bien importante esto. El manguito debe estar 2 centímetros por encima del pliegue, ¿sí? Y debes poder introducir 2 dedos por debajo del manguito. No para introducir ahí el fonendoscopio, simplemente para medir qué tan apretado debe estar, ¿sí? Next, find the brachial artery, which is palpable approximately 4
Inmediatamente se busca la arteria braquial que está palpando por debajo del borde inferior del manguito, ¿no es cierto? 5 centimeters from the medial epicondyle on the A 2 anterior surface centímetros of the del elbow. epicóndilo. Place the stethoscope lightly against the skin over the brachial artery. Miren bien dónde está usando la campana del fonendoscopio. Si no tienen campana, pueden usar la membrana, no hay ningún problema. Pero vean que no está introduciendo el fonendoscopio por debajo del mango. Está por debajo, es decir, no está por dentro, está por debajo del manguito, ¿sí? Esto es muy importante, este es un error típico que hasta los docentes les enseñan a meter el fonendoscopio por dentro del manguito. Es un error porque cambian la presión en ese lugar y el registro de la presión es incorrecto. There should be appropriate pressure to ensure good sound transmission. No se debe apretar fuerte, se debe hacer una presión leve. Si ustedes apretan muy fuerte, también van a evitar el paso de la sangre. Entonces simplemente apoyamos la campanita sobre la piel. The scope should not be in contact with clothing or with the cuff. Inflating the cuff to some arbitrary level runs the risk of excessive overinflation. To avoid this, determine the measurement of the pulse obliteration. Hay que evitar insuflar arbitrariamente hasta 200, 250 para evitar eso y que podamos lastimar el brazo. Entonces buscamos el pulso radial, ¿sí? Y vamos insuflando mientras estamos palpando el pulso radial. Pressure. Rapidly inflate the cuff to 80 millimeters of mercury while palpating the radial artery pulse. Continue to inflate in 10 millimeter of mercury increments, taking note of the reading at which the pulse disappears. Seguimos insuflando de 10 en 10 hasta 80 rapidito, luego de 10 en 10 hasta que notamos que el pulso desaparece. Then deflate the cuff at a rate of 2 millimeters of mercury per. Luego insuflamos unos 20 milímetros más y vamos desinsuflando a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo, despacito. No tienen que bajar de golpe, despacito. Second, noting when the pulse reappears. Once the pulse obliteration pressure is determined, you are ready to measure the blood pressure. Inflate the cuff to a level 20 to 30 millimeters of mercury above the pulse obliteration pressure. Then, deflate the cuff at a rate of approximately 2 millimeters of mercury per 2 second milímetros de while mercurio listening por for segundo. sounds. As the pressure in the cuff is decreased, blood flow in the brachial artery increases, creating turbulence, which generates Korotkoff sounds. Phase 1 sound. Van a escuchar, ahí vamos a escuchar los ruidos. Entonces presten atención, ¿ya? Presten atención, vamos a escuchar los ruidos. Are clear, repetitive tapping sounds that audible murmurs in the tapping sounds. ¿Ves? Ahí el primer ruido era el primer ruido de Korotkoff o fase 1. Es el primer ruido. Voy a retroceder un poquitito. Escuchen de nuevo. Radial or brachial pulse. The onset of phase 1 sounds are equivalent to the systolic blood pressure. Phase 2 sounds are audible murmurs in the tapping sounds. Phase 3 and 4 sounds are muted changes in the tapping sounds that occur as the pressure measurement approaches the diastolic pressure, usually within 10 millimeters of mercury of true diastolic pressure. Phase 5 sound is not really a sound, but rather is the level at which sounds disappear. El quinto ruido, fase 5, en realidad no es un ruido, sino es donde desaparece el ruido. Ese momento que desaparece es la presión arterial diastólica. 5 indicates the diastolic blood pressure. To ensure that diastole has been reached, the cuff pressure should continue to be deflated for an additional 10 millimeters of mercury beyond the 5th Korotkoff sound. You should measure the blood pressure twice at a minimum, waiting at least 1 minute between readings. The average of the measurements should be recorded. In the following example, the patient
blood pressure is 116/90 millimeters of mercury. You will hear nothing until the first Korotkov sound appears at 116 millimeters of mercury. The various phases of Korotkov sounds will be heard until their disappearance at 90 millimeters of mercury. An auscultatory gap is defined as the intermittent disappearance of the initial Korotkov sounds after. This phenomenon leads to underestimation of systolic blood pressure. Obtaining the pulse obliteration pressure can be helpful in avoiding incorrect measurement. In the following example, the systolic blood pressure will be heard at 162 millimeters of mercury, followed by an absence of sounds for 4 millimeters of mercury, after which they will reappear. Certain conditions may complicate blood pressure measurement or interpretation. In such settings, decreasing the rate of deflation and averaging several readings may improve accuracy. Observer bias is usually the most common error that occurs in blood pressure measurements. It occurs because practitioners often show digit preference and/or rounding of the terminal digit. When two people use the same correct technique for measuring blood pressure, there should be little inter-observer variation. Measuring blood pressure correctly is required to classify individuals, to stratify their cardiovascular risk, and to monitor the effects of treatment. This video provides the viewer with a standardized methodology that, when followed, will lead to accurate blood pressure measurement. Aquí les voy a dejar This is a video in clinical medicine la from the New England Journal of Medicine. Un ratito. La referencia está acá. Le sacan una fotito, pero ya les voy a enviar el documento. ¿Listo? Bien. Muchachitos, aquí terminamos. Mañana nos vemos a la misma hora. Vamos a hacer control de regulación de la presión arterial a corto plazo y a mediano plazo, y el viernes terminamos con regulación de la presión arterial a largo plazo. Enseguida les paso el link del video, y que tengan una buena jornada, un buen día. Traten de no salir mucho, va a haber problemas en las calles. Ya, un abrazo, nos estamos viendo mañana. Chao, 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 muchachitos.